Marcelino Champagnat fue un sacerdote francés, que fundó la Congregación de los Hermanos Maristas. Nació el año 1789, el mismo año de la Revolución Francesa, en el pueblo francés de Rosey, una aldea del ayuntamiento de Marles, al sur de Lyon. Sus padres, Juan Bautista Champagnat y María Teresa Chirat, tuvieron 10 hijos, Marcelino fue el noveno. Durante su infancia, trabajó en casa. Su familia poseía una pequeña granja y un molino. A los 10 años comenzó a ir a la escuela, pero a los pocos días se desanimó y no volvió. A los 14 años, pasó por su casa un buen sacerdote que iba reclutando jóvenes para el seminario. Se fijó en Marcelino y le animó. Tienes que estudiar para ser sacerdote. Dios lo quiere. Y Marcelino se decidió. Ingresó en el seminario menor y comenzó sus estudios, con muchos problemas. Como no había ido a la escuela, apenas sabía leer y escribir. Suspendió el primer curso y le invitaron a quedarse en su casa. Pero Marcelino no se desanimó y continuó estudiando. Después de muchos esfuerzos, fue aprobando los cursos y pasó al seminario mayor, en Lyon. Tenía ya 24 años. Allí, junto con otros seminaristas compañeros de estudios, empezó a madurar la idea de fundar una congregación de hermanos, dedicados a la enseñanza y a la catequesis de los niños. 3 años después fue ordenado sacerdote y lo destinaron a La Valaa, un pueblecito medio perdido en los montes de Pilat. Y allí se dirigió. La verdad es que el pueblo estaba hecho una pena. Los niños no tenían escuela ni catequesis, y los mayores apenas iban a la iglesia. Marcelino empezó a hablar con la gente, se hizo cercano a todos, y el pueblo lo aceptó de buen grado. Un día lo llamaron para atender a un muchacho que estaba muy enfermo en un caserío de los montes. El muchacho se llamaba Juan Bautista Montañe, tenía 17 años y se estaba muriendo. Marcelino intentó confesarlo, pero se dio cuenta de que nunca había ido a la iglesia y apenas había oído hablar de Dios. Marcelino le dio una brevísima catequesis, lo confesó y, al poco rato, el muchacho murió. Esta triste experiencia impresionó fuertemente al padre Champagnat y, recordando sus proyectos del seminario, se decidió en fundar una congregación de hermanos que se dedicaran a la enseñanza y a la catequesis de los niños y jóvenes, especialmente los más necesitados. Enseguida dio los primeros pasos, y el 2 de enero de 1817 reunió, en una casita alquilada cerca de la parroquia, a 2 jóvenes que le habían manifestado su deseo de ser religiosos. Se llamaban Juan María Granjón y Juan Bautista Udras. Este fue el principio de los hermanos maristas. Pronto acudieron otros jóvenes. Marcelino les ayudó a organizar su vida en comunidad. Oración y trabajo, formación personal, sencillez y pobreza. Y una filial de devoción a la Virgen María, bajo cuya protección se puso, desde el primer momento, la naciente congregación. Después de un periodo de formación, el padre Champagnat les dio un hábito religioso y los jóvenes firmaron sus primeros compromisos. Al cabo de un año, Marcelino abrió una escuela en La Valaa. Enseguida se hicieron cargo de ella los hermanos. Después de esta primera escuela vinieron muchas más. Los párrocos y alcaldes de los pueblos vecinos se disputaban a los hermanos. Así, el Instituto de los Hermanos Maristas comenzó a crecer, no sin dificultades, y hubo que construir una nueva casa, porque en La Valaa ya no cabían todos. Marcelino compró, con dinero prestado, un terreno en el Valle del Gier, a unos kilómetros de La Valaa, y allí empezó a construir la nueva casa. Él mismo la diseñó y trabajó de albañil. Los hermanos le ayudaban. Fue una gran casa, la llamó Nuestra Señora del Hermitage. Todavía existe, rodeada de huerta y bosque. Actualmente es un gran centro de peregrinación y espiritualidad para hermanos, profesores y alumnos maristas. No es de extrañar que, a pesar de su fuerte constitución campesina, su salud se quebrantara. Desde una fuerte caída en su salud a fines de 1825 producida por una gran debilidad de estómago, que arrastró durante 15 años hasta su muerte. En 1830 fue elegido como rector provincial marista para la diócesis de León. En 1836 hizo profesión de los votos religiosos como sacerdote de la Sociedad de María. El mismo año parte para las misiones de Oceanía, el primer continente marista.
Introdujo la enseñanza del canto en la escuela, la educación física, la teneduría de libros y la agrimensura. Introdujo igualmente el catecismo mariano, hizo practicar la disciplina preventiva y prohibió todo castigo físico. Decía: para educar hay que amar, y este es el lema de los educadores maristas en todos los países del mundo. Muere un 6 de junio de 1840, cuando los hermanos estaban cantando la alabanza mariana de la salve como inicio de la jornada, práctica que él había introducido como escudo contra todos los disturbios políticos y sociales que en la Francia convulsionada de su tiempo tuvieron él y los hermanos que soportar. En el momento de su muerte, la congregación tenía cerca de 300 hermanos, 50 casas y escuelas, y alrededor de 7.000 alumnos. El 29 de mayo de 1955 es beatificado por el Papa Pío XII luego del reconocimiento de 3 milagros. El 18 de abril de 1999, el Papa Juan Pablo II firma el decreto de canonización después de reconocer el cuarto milagro. Fue canonizado por el Sumo Pontífice, en una solemne Eucaristía celebrada en la Plaza de San Pedro, Ciudad del Vaticano, el 18 de abril de 1999, con la presencia de miles de personas, entre ellos, numerosos miembros de la familia marista. Y Marcelino Champagnat, de alguna manera, sigue vivo en el espíritu de tantos jóvenes, hermanos, profesores y antiguos alumnos que siguen entendiendo y viviendo la vida como él, es decir, como María, como Jesús.